todo comenzó como una broma. Marcos y yo, Iván, éramos inseparables. Nos encantaba explorar los rincones oscuros de Internet, buscando videos perturbadores y cosas espeluznantes para asustarnos mutuamente. Aquella noche, encontramos un foro en la Deep Web llamado La Hermandad Eterna. Había videos de rituales con velas negras y cuerpos desfigurados. Nos reímos y Marcos escribió en el chat: «Qué patético, ¿esto es lo mejor que tienen?». La cámara se enfocó, y una figura encapuchada levantó la cabeza, sus ojos oscuros nos atravesaron desde la pantalla. «Los que se burlan serán marcados», dijo con una voz grave y distorsionada. Al principio, nos reímos, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Había algo en esos ojos, algo que sentí como una amenaza real. Apagué la computadora, pero en ese instante, todas las luces de la casa parpadearon y una sensación de frío helado me envolvió. Algo nos había visto y, en lo profundo de mi mente, supe que habíamos despertado algo oscuro. Al día siguiente, revisé mi correo y me encontré con decenas de mensajes sin remitente. El asunto de todos ellos era el mismo: el precio de la burla. Abrí uno y vi una foto de mi casa tomada desde el exterior, en la que se veía mi ventana iluminada por la luz de la noche. Otro correo tenía una imagen de Marcos durmiendo, y en la esquina de su habitación se distinguía una figura encapuchada, sus ojos brillando en la oscuridad. Marcos intentó tranquilizarme, diciendo que seguramente eran solo hackers jugando con nosotros. Pero esa noche, la pantalla de mi computadora se encendió sola, mostrando un video en vivo de una cámara de seguridad que grababa mi cuarto. La figura encapuchada estaba en mi ventana, observándome desde afuera. Intenté moverme, pero el miedo me paralizó. La pantalla se llenó de estática y la voz volvió a sonar: «Los que se burlan siempre pagan». Sentí que algo invisible me apretaba el pecho y supe que habíamos despertado un mal del que no habría escape. 2 días después, mientras dormía, me despertó un dolor agudo en el brazo. Marcos estaba golpeando mi ventana, su rostro pálido y lleno de terror. Lo dejé entrar, y me mostró su antebrazo. Tenía un símbolo tallado en su piel, un ojo rodeado por una espiral que sangraba profusamente. Me dijo que se lo había hecho él mismo, como en trance, sin saber por qué. Miré mi propio brazo y vi que el mismo símbolo estaba grabado en mi piel, la carne roja e hinchada, goteando sangre. El dolor era intenso, y cada vez que intentaba limpiar la herida, parecía abrirse más. Marcos y yo sabíamos que no era una coincidencia. La hermandad nos había marcado, y esa marca era solo el comienzo de algo mucho peor. Esa noche, recibimos un enlace a un video titulado «El sacrificio de los burlones». La pantalla mostraba una sala oscura, iluminada por antorchas que emitían un humo espeso y nauseabundo. En el centro, había una mesa metálica cubierta de herramientas quirúrgicas oxidadas. Sobre ella, yacía el cuerpo de un joven con símbolos tallados en todo su torso, sus ojos abiertos en una expresión de puro terror. Las manos de Marcos temblaron mientras veía cómo la figura encapuchada comenzaba a cortar la piel del joven, arrancándola en tiras mientras la sangre brotaba en ríos. «Esto es lo que les espera», dijo la figura, y la cámara giró, mostrando un espejo donde mi rostro y el de Marcos aparecían reflejados, cubiertos de sangre y con las cuencas de los ojos vacías. Sentí mi estómago revuelto. La hermandad nos había escogido como sus próximas víctimas. Esa noche, intenté dormir, pero las pesadillas me atacaron con fuerza. Marcos y yo caminábamos por un bosque oscuro, y las ramas se alargaban como manos, rasgando nuestra piel. Figuras encapuchadas emergían de la niebla, sus manos huesudas se extendían hacia nosotros, dejando surcos sangrantes en nuestra carne. Me desperté empapado en sudor, y al mirar la ventana, vi el mismo símbolo tallado en el vidrio, chorreando un líquido rojo y espeso. Llamé a Marcos, pero su teléfono no respondía. Fui a su casa a primera hora de la mañana, y vi que la puerta de su habitación estaba abierta. El símbolo estaba tallado en cada pared, y había marcas de arrastre en el suelo. Un rastro de sangre conducía hasta el pasillo. La hermandad se lo había llevado, y supe que pronto vendrían por mí. Desesperado, busqué ayuda en la policía, pero me trataron como a un lunático. Esa noche, mientras revisaba de nuevo el foro en busca de pistas, un nuevo mensaje apareció, uno ya apagado. «Prepárate para el siguiente sacrificio».
Encendí la luz, y mi reflejo en la pantalla me miró con los ojos vacíos y la piel colgando en jirones. Los ruidos en mi casa aumentaron, golpes en las paredes y susurros en cada rincón. Sentí que las sombras se alargaban, y cada vez que me giraba, veía una figura encapuchada moviéndose en la oscuridad. Marcos estaba perdido, y yo era el próximo. La hermandad quería que pagara con sangre, y las marcas en mi brazo se infectaban cada vez más, como si algo creciera dentro de mí, esperando el momento de salir. Recibí un video en vivo que me hizo temblar. Mostraba a Marcos en una sala oscura, amarrado a una silla. Su piel estaba cubierta de cortes profundos, y la figura encapuchada sostenía un cuchillo largo y afilado. ¿Estás listo para pagar el precio de la burla?, preguntó. Los gritos de Marcos resonaron mientras el cuchillo se hundía en su carne. Sentí el impulso de salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Era como si la pantalla me estuviera atrapando, obligándome a mirar. La cámara se acercó a su rostro mientras el cuchillo cortaba sus ojos. El líquido oscuro manchaba la pantalla y, de repente, sentí un dolor punzante en mi propio brazo. La marca en mi piel ardió, y supe que la hermandad me estaba reclamando. Fui a casa de Marcos, decidido a encontrarlo o, al menos, a descubrir qué había pasado. La puerta estaba rota, y al entrar, me encontré con paredes cubiertas de símbolos sangrantes y el olor a carne quemada. Las huellas de sangre llevaban a una habitación donde el suelo estaba cubierto de vísceras, formando un círculo ritual. En el centro del círculo, vi algo que me heló la sangre, la mano de Marcos, cortada y aún sangrante, con el símbolo del ojo tallado en su palma. La hermandad había dejado un mensaje claro. Salí corriendo, pero sabía que no tenía a dónde ir. Ellos estaban en todas partes. De regreso en mi casa, un nuevo video en vivo apareció en mi computadora. La misma sala oscura, pero esta vez había 2 sillas vacías en el centro, iluminadas por un círculo de velas negras. La figura encapuchada miró directamente a la cámara, sus ojos brillaban con una luz infernal. Uno debe sacrificarse para que el otro viva, dijo con una voz que parecía resonar en mi mente. El eco de sus palabras me dejó paralizado. Las luces de mi habitación comenzaron a parpadear violentamente, y sentí que el aire se volvía más denso, como si algo maligno estuviera cerrándose sobre mí. La pantalla mostró a Marcos, amarrado a una de las sillas. Su rostro estaba cubierto de cortes profundos, y la piel se colgaba en jirones de carne. Sus ojos, llenos de desesperación, se clavaron en los míos. «Corre, Iván. Salva tu vida», murmuró antes de que la figura encapuchada levantara un cuchillo y se lo hundiera en el abdomen. El grito de Marcos llenó la sala, y la sangre comenzó a fluir, goteando en un cuenco colocado en el suelo. La figura encapuchada se volvió hacia la cámara, levantando la mano ensangrentada y señalándome. «Si no vienes, él sufrirá mucho más». La amenaza era clara, y cada segundo que pasaba, veía cómo la vida se escapaba de los ojos de Marcos. Sabía que era una trampa, pero no podía dejarlo así. Tenía que hacer algo, incluso si eso significaba enfrentarme a la hermandad en su propio terreno. No tenía otra opción. Salí de casa corriendo, con las imágenes de Marcos gritando en mi mente. El video seguía reproduciéndose en mi teléfono, y la voz de la figura encapuchada me guiaba: «Sigue nuestras instrucciones y el abismo te mostrará la salida». Las calles estaban desiertas, y las sombras parecían alargarse mientras avanzaba, como si las figuras encapuchadas estuvieran siguiéndome desde la oscuridad. La dirección que me dieron me llevó a las afueras de la ciudad, a un edificio abandonado que parecía sacado de una pesadilla. Las paredes estaban llenas de símbolos tallados y manchas oscuras que se extendían como raíces malignas. Al entrar, un olor a sangre y carne podrida me golpeó con fuerza, casi haciéndome vomitar. Las velas parpadeaban, proyectando sombras grotescas que se retorcían en las paredes. En el centro de la sala, vi a Marcos amarrado a una silla, tal como en el video. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, y la sangre empapaba sus ropas. «Iván, vete», susurró, su voz quebrada. Sentí el impulso de correr, pero las puertas se cerraron de golpe detrás de mí, atrapándome en ese infierno. Sabía que ya no había marcha atrás. La figura encapuchada apareció detrás de Marcos, sosteniendo una daga ritual con una hoja curva y oxidada.
Los demás encapuchados salieron de las sombras, formando un círculo alrededor de nosotros. Comenzaron a recitar cánticos en un idioma que resonaba como un eco de pesadillas en mi cabeza. El dolor en mi brazo se intensificó, la marca ardía como si me quemara desde adentro. El abismo reclama un sacrificio, dijo el líder de la hermandad, acercándose a mí. Uno de ustedes debe ofrecer su vida para que el otro viva. Me arrodillé frente a Marcos, sus ojos llenos de terror y dolor. Iván, no lo hagas. Corre, suplicó, pero las figuras encapuchadas me sujetaron con fuerza. En un acto desesperado, intenté soltarme, pero era inútil. La figura encapuchada levantó la daga y se acercó más a mí, preparándose para el corte final. Las sombras a mi alrededor se retorcían, y sus ojos vacíos se fijaron en mí, como si se alimentaran de mi miedo. Fue entonces cuando Marcos, en un último esfuerzo, se liberó de las cuerdas y empujó la figura hacia mí. «Déjalo ir, malditos», gritó. Las figuras lo arrastraron de nuevo, pero en ese momento, vi el brillo en sus ojos. «Déjame hacerlo», murmuró. Antes de que pudiera reaccionar, Marcos se lanzó sobre la daga, clavándosela en el pecho. La sangre brotó en un chorro que salpicó el suelo y las paredes. Las figuras comenzaron a reír y el líder susurró, «El abismo acepta tu sacrificio». Los cánticos se intensificaron mientras la vida de Marcos se desvanecía. Su cuerpo temblaba y sus ojos me miraron por última vez, llenos de dolor pero también de paz. «Corre, Iván», fue lo último que escuché de él antes de que su cuerpo cayera al suelo, inerte. Las figuras encapuchadas se agitaron, sus manos huesudas se extendieron hacia mí, pero las sombras que antes me atrapaban comenzaron a disiparse. Aproveché el caos y corrí hacia la puerta. Sentía el suelo temblar bajo mis pies, y las paredes parecían alargarse y retorcerse, como si el mismo abismo quisiera tragarse el edificio. Al salir, la puerta se cerró de golpe, y un grito gutural resonó en la oscuridad. Las luces de las velas se apagaron al unísono, y la figura encapuchada del líder me miró desde la ventana, sus ojos brillando con furia. Mientras corría, sentí que las sombras me seguían, pero finalmente logré salir del edificio y adentrarme en la noche fría. Me detuve para tomar aliento, las lágrimas cayendo por mi rostro. Había perdido a Marcos, y aunque había escapado, sabía que la hermandad me marcaría para siempre. Meses después, intento continuar con mi vida, pero cada vez que cierro los ojos, veo el sacrificio de Marcos y las marcas que dejó en mi brazo siguen ardiendo como si algo estuviera vivo debajo de mi piel. Sé que la hermandad no ha terminado conmigo, solo me dieron tiempo para recordar el precio que pagué. Siempre me atrajo lo prohibido, lo oscuro, y la Deep Web era mi obsesión. Mi nombre es Santiago, y me creía intocable, escondido detrás de mi pantalla. Pero una noche, me topé con algo diferente, un enlace en un foro titulado, «La verdad que no debes ver». La advertencia me emocionó, y sin pensarlo dos veces, entré. Las imágenes que aparecieron en la pantalla eran indescriptibles, rituales oscuros, cuerpos desmembrados colgando de cuerdas, figuras encapuchadas bañadas en sangre, y símbolos extraños tallados en piel humana. No podía apartar la vista, algo en esas imágenes me atrapaba. Un chat emergió, «Bienvenido a la sombra del abismo». Sentí un escalofrío, el aire se volvió frío y denso, como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad de mi habitación. En ese momento, supe que había cometido un grave error. A la mañana siguiente, revisé mi correo y encontré un mensaje que me hizo helar la sangre: «Sabemos quién eres, Santiago». Adjunto, había una foto de mi casa tomada desde afuera, en plena oscuridad. Cerré el correo de golpe, tratando de convencerme de que era solo una broma, pero algo en mi interior me decía que no lo era. Esa noche, mientras dormía, mi computadora se encendió sola. Un video en vivo mostró la fachada de mi casa, pero lo peor fue cuando la cámara giró hacia mi ventana. Una figura encapuchada estaba allí, sus ojos brillando con un resplandor enfermizo. «Eres parte del abismo ahora. No hay escape», murmuró una voz distorsionada. Las luces de mi habitación parpadearon violentamente y sentí que el frío se apoderaba de mí. Sabía que algo me acechaba desde las sombras, y el miedo se instaló en mis huesos. Las noches se convirtieron en un infierno.
A las 3 de la mañana, sin falta, los golpes resonaban en mi puerta. Al principio, eran suaves, casi como un toque juguetón, pero cada noche se volvían más fuertes, más insistentes. El sonido era como uñas rasgando la madera, y cuando miré por la mirilla, vi algo que me paralizó, una figura encapuchada, con un rostro distorsionado, como si estuviera hecho de cera derretida. Retrocedí en silencio, pero las luces comenzaron a fallar, y las sombras en mi apartamento se alargaron, formando figuras humanas que se acercaban. Los susurros en la oscuridad repetían mi nombre, como un eco maligno. Cuando el golpe en la puerta se volvió ensordecedor, la voz de una mujer susurró desde el otro lado: «Te hemos encontrado. El abismo no perdona». Mi piel se erizó, el miedo se transformó en puro pánico. No podía escapar de lo que me estaba persiguiendo. El siguiente día fue peor. Mi bandeja de entrada estaba llena de mensajes con mi nombre y fotos mías en distintos lugares, mi casa, la calle, incluso una mientras dormía. La secta había encontrado mi IP y me estaba cazando. En cada imagen, una figura encapuchada se escondía en las sombras, sus ojos brillando con un odio que me calaba hasta los huesos. La paranoia me consumió. Desconecté todos mis dispositivos y traté de sellar las ventanas, pero las sombras se filtraban por cada grieta, alargándose como manos buscando atraparme. Esa noche, los golpes a las 3 de la mañana fueron tan violentos que las paredes temblaron. Mi computadora se encendió de nuevo, mostrando un video en vivo de mi habitación, pero desde un ángulo imposible, alguien grababa desde adentro. No pude soportarlo más. Fui a casa de mi amigo Tomás, alguien en quien siempre confié. Le conté todo, pero pensó que estaba paranoico. «Solo es un susto de internet, relájate», me dijo. Esa noche, a las 3 de la mañana, escuchamos los mismos golpes en su puerta. Tomás miró por la ventana, y un grupo de figuras encapuchadas estaba en la calle, observando en silencio. Sus cuerpos se movían de manera antinatural, como si sus huesos se rompieran y retorcieran con cada paso. El pánico en su rostro me confirmó que era real. Los encapuchados se acercaron a la puerta, sus manos golpeando la madera hasta que se astilló. Tomás y yo huimos por la puerta trasera, corriendo a través de la oscuridad. Los susurros nos seguían, y las figuras se movían como sombras alargadas. No volví a ver a Tomás después de esa noche. Las siluetas lo arrastraron, y sus gritos resonaron en mi cabeza mientras corría por mi vida. Decidí dejar todo atrás. Desconecté mi teléfono, vendí lo poco que tenía y me despedí de mi familia sin explicarles nada. Sabía que si me quedaba, la hermandad me encontraría. Conduje sin rumbo durante días, deteniéndome en moteles baratos, cambiando de lugar cada noche. Pero siempre, sin importar dónde estuviera, los golpes en la puerta a las 3 de la mañana volvían. Las figuras aparecían en la distancia, sus ojos brillando en la oscuridad, y sentía que el aire se volvía denso, casi irrespirable. En un motel, encontré símbolos tallados en mi auto, y el mensaje en el parabrisas me dejó helado: «El abismo no olvida». Estaban cerca. Sentí mi piel arder como si los símbolos en mi brazo se encendieran de rabia. Sabía que no había escapatoria. En un motel en las afueras de una ciudad remota, los golpes en la puerta fueron distintos. Eran rasguños, y el sonido de decenas de voces murmurando mi nombre llenaba el aire. La sangre se me heló. Miré por la ventana y vi cómo manos pálidas y huesudas emergían del suelo, arrastrándose hacia mí. Sentí que la muerte me acechaba. Salí corriendo, dejando todo atrás. Mi auto estaba cubierto de símbolos en llamas que ardían en la pintura. En el parabrisas, las palabras «siempre te encontraremos» aparecieron en letras sangrantes. Sabía que seguir huyendo no serviría. Debía desaparecer por completo o enfrentar mi destino. Desesperado, decidí dejar el país. Vendí lo poco que me quedaba y compré un boleto de avión con rumbo a un lugar lejano, un pequeño pueblo rural en Sudamérica, donde la tecnología era escasa y las señales de teléfono apenas llegaban. La idea era simple: desaparecer por completo, cortar cualquier vínculo con mi antigua vida. Dejé atrás mi identidad, mis pertenencias, y me instalé en una vieja granja en las montañas. El lugar estaba aislado, solo yo y el silencio de la naturaleza. Al principio, la soledad fue un alivio.
No había conexión a internet y mi teléfono estaba apagado y guardado en un cajón, como un artefacto de otra vida. Los días eran tranquilos, pero las noches se llenaban de una inquietud que me mantenía despierto. El viento soplaba con fuerza y cada vez que pasaba por las grietas de las paredes de madera, traía consigo susurros, como si las voces de la hermandad me buscaran. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos fuera de la casa. Al mirar por la ventana, vi que las sombras en el campo parecían moverse de manera antinatural, alargándose y retorciéndose en formas humanas. Me quedé congelado mientras las figuras se acercaban lentamente hacia la casa. Sus ojos brillaban en la oscuridad y en el aire sentí el olor nauseabundo a carne podrida que me revolvió el estómago. Cerré todas las puertas y ventanas, temblando, sabiendo que no había escapatoria. Esa madrugada, a las 3 de la mañana, los golpes regresaron, esta vez más violentos que nunca. Las paredes de la casa temblaron y las ventanas vibraron. Manos ensangrentadas comenzaron a aparecer en las ventanas, dejando rastros rojos y pegajosos en el cristal. El sonido de uñas arañando la madera me heló la sangre, y los gritos inhumanos se intensificaron, como si las almas condenadas de la hermandad se estuvieran desgarrando en ese lugar. Me atrincheré en mi cuarto, empujando muebles contra la puerta y sosteniendo un cuchillo en mi mano temblorosa. La casa entera parecía respirar, como si algo bajo el suelo se agitara, tratando de salir. Las luces parpadearon y, en un momento de desesperación, supe que no podía quedarme más tiempo en aquel lugar. Salí corriendo en medio de la noche, dejando atrás la granja mientras las sombras me perseguían, alargándose como si intentaran agarrarme. La tierra misma parecía gritar. Después de huir de la granja en medio de la noche, me escondí en una cueva en lo profundo de las montañas. El frío era implacable, y los susurros parecían perseguirme incluso allí, como si las paredes de roca se alimentaran de mi miedo. Cada vez que cerraba los ojos, veía figuras encapuchadas emergiendo de las sombras, sus rostros deformados y sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Finalmente, cuando el amanecer asomó, regresé a la granja. Sentía que la oscuridad me había seguido, pero necesitaba encontrar una forma de enfrentarla. Al acercarme, noté algo extraño en el campo, símbolos tallados en la tierra, idénticos a los que había visto en la Deep Web, pero esta vez estaban empapados de sangre fresca. Las marcas parecían moverse, como si las líneas fueran serpientes retorciéndose. Un olor nauseabundo se levantó del suelo, como si algo se estuviera pudriendo debajo de la tierra. Mi piel se erizó y el pánico me invadió. Miré a mi alrededor y vi que manos pálidas emergían del suelo, goteando un líquido negro que se arrastraba lentamente hacia mí, dejando un rastro viscoso. Retrocedí y corrí hacia la casa, pero mientras lo hacía, sentí que el suelo vibraba bajo mis pies, y los susurros en el aire se transformaban en gritos agónicos. Las sombras en el campo se alargaron y comenzaron a tomar formas humanas. Figuras encapuchadas surgieron de la oscuridad, sus cuerpos deformes y huesudos, moviéndose como si sus articulaciones se rompieran con cada paso. Los ojos en sus rostros brillaban con un rojo enfermizo, y cada vez que parpadeaban, un destello de ira y hambre se reflejaba en ellos. Sabía que me buscaban y que si me alcanzaban, no quedaría nada de mí. Me atrincheré dentro de la casa, bloqueando cada puerta y ventana con muebles y cualquier cosa que pudiera encontrar. Sabía que no resistirían mucho, pero era todo lo que tenía. El sonido de las manos arañando las paredes y las ventanas me hizo temblar, era como si cientos de uñas rasgaran la madera, tratando de arrancarla en pedazos. Las luces parpadearon, y en la penumbra, las sombras de las figuras encapuchadas se proyectaban en las paredes, alargándose hasta cubrir todo el espacio. La casa se sentía más pequeña, y cada rincón parecía esconder un peligro. Intenté respirar, pero el aire se volvía espeso y caliente, como si algo podrido se descompusiera a mi alrededor. De repente, las ventanas explotaron y manos sangrantes atravesaron los cristales, alcanzándome. Retrocedí y comencé a apuñalar esas manos deformes, pero cada corte que hacía, un líquido negro y espeso salía disparado, quemando todo a su paso y llenando la habitación con un olor asfixiante. La sangre se extendió por el suelo como una mancha viviente, y los gritos de las figuras se intensificaron, como si me maldijeran con cada palabra. Las paredes comenzaron a vibrar, y las marcas que había visto en el campo aparecieron ahora dentro de la casa,
chorreando sangre por las grietas. La casa misma parecía estar viva, pulsando con un ritmo siniestro, como si algo en su interior estuviera intentando salir. El suelo tembló, y sentí que algo se rompía bajo mis pies, como si un abismo estuviera a punto de tragármelo todo. Decidí que debía buscar ayuda en el pueblo cercano. Salí corriendo hacia el camino principal, dejando atrás la casa que se retorcía en gritos y sombras. El aire frío me golpeó con fuerza, pero no era suficiente para borrar el olor a carne quemada que me había seguido. Las figuras encapuchadas continuaban acechando, sus cuerpos deformes moviéndose entre los árboles. Llegué al pueblo al amanecer, pero las calles estaban vacías, y las pocas personas que encontré me miraron con terror, como si supieran lo que había traído conmigo. Me acerqué a un hombre y, en voz baja, me dijo que la granja donde estaba viviendo tenía una maldición. Durante décadas, quienes se quedaban allí desaparecían sin dejar rastro, y solo quedaban restos de carne carbonizada y símbolos tallados en los huesos. Regresé a la granja con la esperanza de encontrar una manera de defenderme, pero la desesperación se apoderó de mí. Las marcas en mi brazo ardían y la sensación de que algo se movía bajo mi piel era insoportable. Esa noche, cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, los golpes en las puertas y ventanas se volvieron tan violentos que la casa comenzó a temblar. Las paredes se agrietaron y la sangre brotó en chorros, cubriéndome de pies a cabeza. Las figuras encapuchadas rodearon la casa, y en sus manos sostuvieron objetos ensangrentados que parecían restos humanos. «Eres nuestro, Santiago. El abismo siempre reclama lo que le pertenece», dijeron al unísono. Sus voces resonaron como ecos en mi cabeza, y vi sus ojos brillando en la oscuridad, mirándome con hambre y odio. Sabía que me quedaba poco tiempo. En un acto desesperado, salí corriendo de la casa. Las figuras me siguieron, moviéndose como sombras alargadas, sus cuerpos retorciéndose en ángulos imposibles. Corrí hacia las montañas, sintiendo como las raíces de los árboles parecían alargarse para atraparme. El frío cortaba mi piel, pero el miedo era lo único que me mantenía en movimiento. Sentía que cada sombra a mi alrededor intentaba devorarme. Finalmente, encontré una cueva en lo profundo de las montañas y me escondí allí, esperando que las figuras no me alcanzaran. El eco de los susurros llenaba el espacio, y cada paso que daba se sentía como un grito de advertencia. El aire se volvió más denso, como si la cueva misma intentara cerrarse sobre mí. Pasé días escondido, pero las noches eran peores. Las figuras aparecían cada noche a las 3 de la mañana en la entrada de la cueva, sus ojos brillando con ese resplandor infernal. Dejaban restos de animales desmembrados en la entrada, y el olor a carne podrida me envolvía cada vez que salía. Sabía que me estaban debilitando, esperando el momento perfecto para atacarme. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un dolor intenso en el brazo. Al levantar la manga, vi que los símbolos en mi piel se movían, como si serpientes se enroscaran bajo mi carne. La marca se abrió y un líquido negro y espeso brotó, dejando un rastro por mi brazo. El dolor era insoportable, y me quedé gritando en la oscuridad, sabiendo que la hermandad había dejado su marca final en mí. Sin más opciones, decidí regresar a la granja para enfrentar mi destino. Al llegar, el lugar estaba en ruinas. Los símbolos en las paredes ardían con una luz roja, y en el centro de la sala había un altar con mi nombre grabado, rodeado de fotos mías, todas tomadas en los últimos meses. El abismo había esperado, y yo estaba listo para ser reclamado. Las sombras se alzaron, y la última luz en la casa se apagó. La oscuridad me envolvió mientras las voces de la hermandad susurraban en mi mente, reclamando mi alma. Todo comenzó como una broma. Éramos 4, Lucas, Sofía, Andrés y yo, Daniel. Siempre fuimos un grupo de amigos inseparables, unidos por nuestro amor por lo extraño y lo oculto. Una noche, después de unas cervezas, Lucas propuso un desafío, explorar la Deep Web y encontrar algo verdaderamente oscuro. Nos reímos, nerviosos, pero todos aceptamos. Nos creíamos intocables. Andrés, el más hábil con la tecnología, instaló todo, VPN, Tor, y las herramientas necesarias para entrar en las partes más sombrías de la web. Fue allí cuando encontramos un foro extraño, la Orden del Abismo.
Los posts eran crípticos y hablaban de rituales y sacrificios. Sofía se estremeció, diciendo que tal vez era mejor parar, pero la curiosidad nos superó. Abrimos un enlace y en la pantalla apareció un mensaje: los ojos del abismo te han visto. La verdad está cerca, pero debes pagar el precio. Esa noche, el foro nos llevó a un video en vivo. La pantalla mostraba una sala oscura, iluminada por velas rojas. En el centro había un círculo dibujado en sangre y una figura encapuchada que recitaba palabras en un idioma que ninguno de nosotros entendía. Andrés bromeó sobre lo falso que parecía, pero algo en el aire se sentía pesado, cargado de una energía extraña. De repente, la figura en el video levantó la cabeza, y aunque no pudimos ver su rostro, sentimos que nos miraba directamente. «Están observando», susurró. El video se cortó de golpe y nuestras pantallas se apagaron. Lucas se rió, diciendo que era un truco, pero cuando intentamos salir de la página, las computadoras se congelaron. Los ojos del abismo te ven, Daniel, apareció en mi pantalla. Mi estómago se retorció. Sabía que algo había cambiado, y que lo que habíamos visto no era solo un truco. A la mañana siguiente, todos recibimos correos idénticos. Eran fotos de cada uno de nosotros en nuestras casas, tomadas sin que lo supiéramos. Las manos me temblaron mientras veía la mía, en la que aparecía durmiendo en mi cama, con una figura encapuchada en la esquina de mi cuarto. Sofía gritó al ver la suya, en la que la figura estaba justo detrás de ella mientras cocinaba en su cocina. Lucas intentó calmarla, diciendo que alguien nos estaba jugando una broma pesada, pero las imágenes eran demasiado detalladas, demasiado personales. Andrés sugirió que desconectáramos todo, pero no pudimos ignorar el miedo que ya nos había invadido. Todos sabíamos que habíamos cruzado una línea, y que lo que fuera que nos acechaba no tenía intención de detenerse. 3 días después, Lucas no apareció en el café donde habíamos acordado vernos. Al principio pensamos que simplemente había decidido no venir, pero después de horas sin noticias, empezamos a preocuparnos. Llamamos a su teléfono, pero fue Sofía quien recibió un mensaje extraño en su bandeja de entrada. Era un video en vivo, mostrando una sala oscura. Lucas estaba atado a una silla, su cara llena de miedo. «Esto no es gracioso», dijo Andrés, pero al ver la expresión en la cara de Sofía, supe que era real. La figura encapuchada apareció de nuevo en la pantalla y levantó un cuchillo largo. «El abismo reclama su sangre», dijo, y el video se cortó. Intenté llamar a la policía, pero sabíamos que sería inútil. Habíamos entrado en un mundo donde las reglas no aplicaban, y la orden del abismo se había llevado a Lucas. Con Lucas desaparecido, Andrés insistió en que debíamos investigar. Nos reunimos en su apartamento y accedimos nuevamente al foro. Esta vez, el foro parecía diferente, las palabras en los posts estaban escritas con caracteres extraños, pero entre ellos se repetía un patrón, el símbolo del abismo, el mismo que habíamos visto en el primer video. Sofía estaba nerviosa, pero Andrés nos convenció de que debíamos continuar. Seguimos un enlace que nos llevó a otro video. La cámara estaba fija en una figura encapuchada que tallaba símbolos en la pared con lo que parecía ser sangre fresca. Cuando terminó, la figura giró la cámara hacia una habitación llena de velas, y en el centro vimos a Lucas, colgando del techo. Su cuerpo estaba lleno de cortes, y la sangre goteaba en un círculo. Sofía gritó y se alejó de la pantalla. Sabíamos que la orden estaba jugando con nosotros, pero no podíamos dejar de mirar. Esa noche, Andrés y yo nos quedamos en su apartamento, tratando de descifrar más pistas en el foro. Sofía se fue temprano, diciendo que no podía soportarlo más. Mientras revisábamos los mensajes, noté que mi brazo comenzaba a arder. Me levanté la manga y vi un símbolo, idéntico al que habíamos visto en el video, grabado en mi piel. El dolor era insoportable, como si la marca me quemara desde adentro. «Andrés, esto no es un juego», grité, pero cuando le mostré la marca, su expresión cambió. «A mí también me apareció», confesó, mostrando su brazo, donde otro símbolo sangrante se había grabado. El miedo nos paralizó. La orden nos estaba marcando, y sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que nos encontraran. Corrimos a cerrar las ventanas y puertas, pero sentíamos que ya era demasiado tarde.
Las sombras en las esquinas se movían, y los susurros en el aire parecían repetir nuestros nombres. La mañana siguiente, recibimos un correo titulado, "El sacrificio final se acerca". En el cuerpo del mensaje había un video de Sofía, sentada en su apartamento. La figura encapuchada estaba detrás de ella, sosteniendo un cuchillo. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba llamarla, pero el teléfono no respondía. El video mostraba cómo la figura se acercaba lentamente, susurrándole algo al oído mientras ella lloraba. Corrí hacia su apartamento con Andrés, pero cuando llegamos, ya era demasiado tarde. La puerta estaba abierta, y el lugar estaba destrozado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y rastros de sangre. Encontramos su teléfono en el suelo, y la pantalla mostraba un mensaje: "Dos quedan para el abismo". Sabíamos que éramos los siguientes. La desesperación nos consumía, pero también la determinación de ponerle fin a la orden, aunque eso nos costara la vida. Esa noche, Andrés y yo decidimos tomar la ofensiva. Nos conectamos al foro, buscando cualquier pista que nos llevara al lugar donde retenían a Sofía. Encontramos un mensaje privado que nos daba una dirección en un edificio abandonado a las afueras de la ciudad. Esto tiene que ser una trampa, le dije, pero Andrés insistió en que debíamos ir. Es la única forma de salvarla, me respondió. Cuando llegamos, el edificio estaba en ruinas. El aire estaba cargado de un olor nauseabundo, como a carne podrida. Entramos, y en las paredes vimos los mismos símbolos que nos habían marcado. Al llegar a una sala amplia, vimos un círculo de velas. En el centro, colgando del techo, estaba Sofía. Pero algo no estaba bien. Sus ojos estaban abiertos, pero no se movía. La piel de su rostro había sido arrancada. La figura encapuchada nos observó desde las sombras. Sabíamos que la orden nos había acorralado. La imagen de Sofía colgando del techo nos paralizó. Sentí un nudo en el estómago y un frío recorriéndome la espalda. Andrés se quedó en silencio, pero noté que su mirada había cambiado. Esto no puede ser real, murmuré, pero sabía que lo era. La orden había ganado otra vida, y la próxima sería la nuestra. Las figuras encapuchadas empezaron a rodearnos, susurrando palabras que no entendíamos. De repente, Andrés me empujó hacia un rincón oscuro. «Hay una salida», me dijo. Corrimos por un pasillo estrecho y lleno de símbolos pintados con sangre. Sentía que las paredes se cerraban a mi alrededor, pero Andrés parecía saber a dónde iba. Encontramos una puerta, y cuando la abrió, caímos en lo que parecía ser un túnel subterráneo. «Es aquí donde podemos escapar», susurró. Pero algo en su voz me pareció diferente. Mientras avanzábamos en la oscuridad, noté que Andrés caminaba cada vez más rápido, alejándose de mí. «Espera, ¿qué estás haciendo?», le grité. Al girar una esquina, me encontré solo en un túnel lleno de velas encendidas. Las llamas parpadearon, y sentí que los ojos de las figuras encapuchadas estaban sobre mí. Andrés había desaparecido, y una sensación de traición se apoderó de mí. ¿Me había entregado a la orden? Las llamas de las velas proyectaban sombras retorcidas en las paredes del túnel. Intenté gritar el nombre de Andrés, pero solo mis ecos me respondieron. Al fondo del túnel, una puerta metálica se abrió lentamente, revelando una gran sala iluminada por antorchas. El olor a carne quemada y sangre era asfixiante, y al entrar, vi figuras encapuchadas rodeando un altar. En el centro del altar, el cuerpo de Lucas yacía descompuesto, sus ojos abiertos en una expresión de horror congelado. Me quedé paralizado. De repente, Andrés apareció, caminando hacia mí con una sonrisa que nunca antes había visto en su rostro. «Lo siento, Daniel, pero así es como debe ser», dijo. Una figura encapuchada le entregó una daga ensangrentada. Las figuras comenzaron a recitar palabras en ese idioma oscuro y antiguo. Andrés levantó la daga, y el miedo me consumió. Intenté retroceder, pero las sombras parecían tener vida propia, sujetándome con fuerza. «El abismo siempre pide sangre, y esta vez es la tuya», murmuró Andrés, sus ojos llenos de un brillo siniestro. Había sido parte de la orden desde el principio. Intenté resistirme, pero era inútil. Las sombras me arrastraron hacia el centro de la sala, donde las figuras encapuchadas seguían recitando sus cánticos oscuros.
Andrés se acercó con la daga, y vi en sus ojos algo que jamás había visto antes, odio y satisfacción. La orden siempre necesita sacrificios, y tú has sido el más fácil, susurró mientras acercaba la hoja a mi pecho. Sentí la punta de la daga perforar mi piel, y el dolor fue tan intenso que creí perder la conciencia. La sangre brotó, y las figuras encapuchadas se acercaron, extendiendo sus manos huesudas para tocarla. Empezaron a untar la sangre en sus rostros, sus ojos brillando con un éxtasis macabro. El aire se llenó de un olor nauseabundo mientras la sala se iluminaba con un resplandor rojo. Mientras me retorcía en el altar, las luces comenzaron a parpadear. La tierra tembló, y vi como un abismo negro se abría en el suelo, devorando los cuerpos de las figuras. La voz de Andrés se volvió una mezcla de gritos y risas, y su rostro se transformó en una mueca grotesca. El abismo reclama lo que le pertenece, murmuró, pero en ese momento, algo en mi interior se rompió. Sabía que era mi última oportunidad para sobrevivir. La sala se llenó de gritos y un viento helado que parecía salir de las entrañas de la tierra. Las figuras encapuchadas se retorcían mientras el abismo devoraba sus cuerpos uno a uno. Aprovechando la distracción, me liberé del agarre de Andrés, y con todas mis fuerzas, lo empujé hacia el borde del abismo. Su mirada cambió de odio a sorpresa, y sus manos se agitaron en el aire, buscando aferrarse a algo. «No puedes escapar de esto», gritó mientras caía en el abismo. Sus gritos se mezclaron con los lamentos de las figuras que eran arrastradas por la oscuridad. Sentí como el suelo bajo mis pies temblaba, y las sombras se estiraban para alcanzarme, pero logré esquivarlas y correr hacia la puerta por donde había entrado. El pasillo se alargaba y se torcía, y las luces parpadeaban violentamente. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, pero corrí con todo lo que tenía. Al salir del edificio, el aire frío de la noche me golpeó como un puñetazo, y me detuve para tomar aliento. Sentía el sabor metálico de la sangre en mi boca, pero había logrado escapar. Miré hacia atrás y vi cómo el edificio se derrumbaba en sí mismo, como si algo lo estuviera devorando desde adentro. La orden había caído, pero sus ecos seguían retumbando en mi mente. Sabía que, aunque había logrado escapar, las marcas en mi piel y en mi mente permanecerían para siempre. El abismo siempre deja cicatrices, y algunas nunca sanan. Era otra noche explorando los rincones oscuros de la Deep Web cuando apareció un correo inesperado en mi bandeja. No tenía remitente, solo un asunto que decía, está siendo observado. Al abrirlo, un enlace me llevó a un video en vivo. Una figura encapuchada, rodeada de velas negras, sostenía un cartel con mi nombre y dirección. El miedo se apoderó de mí, pero no podía apartar la vista. Bienvenido, Adrián. La hermandad te ha elegido, dijo una voz distorsionada. Cerré la ventana, pero mi computadora se bloqueó, mostrando imágenes de cuerpos desmembrados y símbolos tallados en carne viva. Los rostros eran pálidos y sus ojos sin vida. Sentí que algo había cambiado en mi apartamento, el aire se volvió denso, y las sombras parecían moverse por sí solas. No pude dormir esa noche, y un pensamiento me consumió, alguien me vigilaba. Durante la siguiente semana, los correos comenzaron a llegar con más frecuencia. Todos sin remitente, todos cargados de videos perturbadores y amenazas. Uno de ellos mostraba una habitación idéntica a la mía, pero con las paredes cubiertas de símbolos pintados en sangre. En el centro, una figura encapuchada clavaba agujas en un muñeco que llevaba una camiseta igual a la que yo tenía puesta esa noche. Intenté ignorar los mensajes, pero cada vez que cerraba el correo, otro llegaba. Las amenazas se volvieron personales, sabemos dónde vives. Sabemos que temes. Decidí borrar todo y cambiar mis contraseñas, pero los correos seguían llegando. Era como si alguien tuviera acceso directo a mi vida. El terror se instaló en mi pecho cuando, en uno de los correos, vi un video grabado desde mi ventana. La cámara me enfocaba directamente mientras dormía. Alguien estaba cerca. La hermandad me acechaba. Una noche, recibí un correo con un archivo adjunto titulado El inicio del sacrificio. Dudé antes de abrirlo, pero la curiosidad me venció. El video mostraba a un hombre atado en una mesa metálica, con símbolos tallados en su piel. Sus gritos eran desgarradores.
Una figura encapuchada le cortaba la piel con precisión quirúrgica, mientras recitaba en un idioma que no entendía. La sangre goteaba lentamente, formando un charco en el suelo. La figura se giró hacia la cámara y, como un reflejo distorsionado, vi mi propio rostro en su lugar. Las palabras resonaron en mi mente: tú serás el próximo. Intenté apagar la computadora, pero el video continuó reproduciéndose en bucle. Sentí un dolor punzante en mi brazo, como si algo me estuviera quemando. Cuando me levanté, noté que la marca del símbolo que había visto en los videos estaba grabada en mi piel. La hermandad me había marcado, y ya no había vuelta atrás. Al día siguiente, encontré un paquete en la puerta de mi apartamento. No tenía remitente, pero al abrirlo, descubrí una caja llena de fotografías Polaroid de mi apartamento, todas tomadas desde diferentes ángulos. Algunas eran de mí durmiendo, otras mientras trabajaba en la computadora. Pero lo peor era la última: mostraba mi rostro mientras miraba la pantalla en el mismo momento en que vi el video la noche anterior. Mi piel se erizó. Dentro del paquete también había una carta escrita a mano que decía: los ojos de la hermandad están en todas partes. Nos aseguraremos de que completes tu destino. Quemé las fotos y la carta, pero las imágenes ya estaban grabadas en mi mente. Esa noche, mientras intentaba dormir, las luces de mi habitación comenzaron a parpadear. Una figura se materializó en la pantalla de mi computadora, con sus ojos brillando en la oscuridad. Estaba atrapado en un juego macabro, y la hermandad no se detendría hasta tenerme. 2 días después, un correo titulado Tu prueba final llegó a mi bandeja de entrada. El enlace me llevó a un Livestream. La habitación en el video era idéntica a la mía, pero había algo terriblemente mal. En el centro de la sala, un cuerpo colgaba del techo, balanceándose lentamente. Me acerqué a la pantalla para ver mejor y me congelé: era mi rostro el que colgaba de esa cuerda. El video continuó y, de repente, la figura encapuchada se acercó a la cámara. Adrián, tu momento se acerca. La hermandad te reclama. Cerré la ventana, pero las luces parpadearon y la transmisión reapareció en pantalla. Mi corazón latía con fuerza, cada rincón de mi apartamento parecía observándome. Las paredes se estrechaban y sentí que el aire me faltaba. Era como si la hermandad quisiera sofocarme desde adentro. Esa noche, mientras revisaba mi correo, me llegó otro video. Esta vez, mostraba un pasillo oscuro y estrecho, con una luz parpadeante al final. La cámara avanzaba, y el sonido de algo arrastrándose se hacía más fuerte. El pasillo se parecía al de mi edificio, y mi respiración se aceleró. Sabía que debía apagar todo, pero mis manos no respondían. La cámara se detuvo frente a mi puerta, y pude escuchar golpes suaves. Corrí a la puerta y miré por la mirilla, pero no vi nada. Sin embargo, al volver a mi computadora, la transmisión continuaba y mostraba una figura encapuchada parada justo frente a mi puerta. Golpeó suavemente y luego se giró hacia la cámara. Sus ojos eran dos pozos negros que me absorbían. «Estás listo para el sacrificio, Adrián», susurró. En ese momento, las luces se apagaron y un frío helado me recorrió el cuerpo. Sabía que no estaba solo. Los correos no cesaron. Ahora recibía instrucciones claras: debía seguir ciertos rituales y grabar cada paso, o las consecuencias serían severas. Las imágenes que enviaban eran aterradoras: personas con sus extremidades rotas y rostros desfigurados, con símbolos grabados a fuego en sus cuerpos. Era como si me mostraran el destino que me esperaba si no obedecía. Comencé a temer salir de casa, y cada vez que lo hacía, sentía ojos observándome desde las ventanas de los edificios cercanos. Intenté ignorar los correos, pero cada vez que lo hacía, las amenazas aumentaban. Un día, recibí un sobre con un dedo humano y una nota: obedece o serás el próximo. Me encerré en mi apartamento, convencido de que la hermandad me acechaba desde las sombras. Sentía que mi propia vida se escapaba, un día a la vez. El siguiente correo que recibí fue diferente. En lugar de amenazas o videos, había un simple archivo PDF con el título: Instrucciones del ritual. Sentí un nudo en el estómago mientras lo abría. El documento describía un procedimiento detallado: dibujar símbolos en mi cuerpo, encender velas negras y grabar mi sangre en un círculo de sal. La sangre debía fluir, como decían las instrucciones: la hermandad reclamará tu vida.
Sabía que estaba siendo manipulado, pero el miedo me tenía atrapado. Las imágenes que había recibido de cuerpos torturados y desmembrados seguían en mi mente, y cada vez que pensaba en ignorar el correo, veía los ojos vacíos de las víctimas que la hermandad ya había tomado. No quería convertirme en uno de ellos. Esa noche, seguí las instrucciones. Dibujé el círculo y tallé los símbolos en mi piel con una navaja temblorosa. El dolor fue insoportable, y cada gota de sangre que caía parecía arder en el suelo. Encendí las velas, y las sombras en las paredes se alargaron, tomando formas humanoides. Justo cuando pensé que había terminado, la pantalla de mi computadora se encendió sola. Una transmisión en vivo mostraba a un hombre que se retorcía en la misma posición en la que yo me encontraba. Era como si lo que le estaba sucediendo a él, me estuviera pasando a mí también. Después del ritual, los correos se volvieron más frecuentes y más detallados. Ahora me enviaban grabaciones de mi propia voz, gritando de dolor y suplicando por ayuda. No recordaba haber dicho esas palabras, pero la voz era inconfundible, era la mía. En uno de los videos, vi mi propio rostro deformado, cubierto de sangre y con los ojos arrancados. Así terminará si no cumples, susurraba la figura encapuchada al final del video. Una noche, mientras revisaba otro correo, noté que las luces de mi apartamento parpadeaban de nuevo. Al mirar por la ventana, vi a alguien en la acera, observándome desde la distancia. Llevaba la misma capucha negra que había visto en los videos. Corrí a cerrar las cortinas, pero el miedo ya se había instalado en mi mente. Sentí que mis movimientos eran observados en cada momento. La computadora parpadeó, y en la pantalla apareció un mensaje: "Ha sido vinculado con nuestra sangre. El dolor es solo el comienzo". Empecé a notar que cada herida que había tallado en mi brazo durante el ritual se infectaba rápidamente. Las líneas rojas y purulentas parecían cobrar vida, como si algo debajo de mi piel se moviera. Sabía que la hermandad estaba controlándome, y que si no seguía sus órdenes, me consumirían. Decidí que ya había soportado demasiado. Apagué mi computadora, desinstalé los programas y corté todo acceso a la Deep Web. Pensé que así podría escapar, pero en la madrugada, mi teléfono sonó. Un video en vivo mostraba mi puerta desde afuera, y una mano sangrante golpeaba lentamente. «Adrián, te dijimos que no puedes escapar», dijo la voz distorsionada. El pánico me paralizó. Corrí hacia la puerta y miré por la mirilla, pero no vi nada. Sin embargo, el video en mi teléfono seguía mostrando la mano golpeando, cada vez más fuerte. La puerta temblaba bajo la presión y las luces parpadearon violentamente. Cuando finalmente se abrió sola, la cámara se acercó y mostró un rostro desfigurado, sin ojos, que murmuró mi nombre. Tiré el teléfono al suelo y me encerré en mi habitación, pero sabía que no estaba a salvo. A la mañana siguiente, encontré mi puerta cubierta de símbolos pintados en sangre. Sentí un frío helado recorriéndome la columna. Las palabras en el suelo formaban un mensaje claro: «Tu sangre nos pertenece. Cumple o arde». Sabía que la hermandad estaba dispuesta a hacerme pagar, y que ahora mi vida pendía de un hilo. Recibí otro paquete. Esta vez, dentro había una máscara de metal oxidado y una carta que decía: «Póntela o sufrirás las consecuencias». La máscara tenía puntas en el interior, listas para perforar mi piel. Era una prueba de lealtad, un juramento de sangre. Sabía que, si me la ponía, mi rostro se marcaría para siempre. Si me negaba, las amenazas se volverían reales. La computadora se encendió de nuevo, y un video en vivo mostraba un cuerpo atado a una silla, con la misma máscara colocada sobre su rostro. La figura encapuchada apretó la máscara, y los gritos del hombre llenaron la habitación. La sangre brotó de su cara y su cuerpo se sacudió hasta quedar inmóvil. La figura miró a la cámara y dijo: «Adrián, si no eres tú, será alguien cercano». Mi teléfono sonó y, al contestar, escuché la voz de mi hermana. «Adrián, ¿estás ahí?». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sabían todo sobre mí. El pánico me invadió al pensar que la hermandad iría tras mi familia si no obedecía. Era una trampa mortal, y ya no tenía opciones. Decidí que debía detenerlos, aunque eso significara arriesgarlo todo. Esa noche, me preparé. Decidí enfrentar a la hermandad de una vez por todas. Encendí mi computadora y accedí a la Deep Web,
buscando la sala de chat donde todo comenzó. Un nuevo mensaje apareció: Adrián, por fin has aceptado tu destino. Me dieron una dirección en las afueras de la ciudad. Sabía que era una trampa, pero ya no tenía nada que perder. Llegué al lugar, un edificio abandonado con las ventanas tapiadas. Al entrar, las paredes estaban cubiertas de símbolos sangrantes, y el olor a hierro me golpeó como una ola. La habitación estaba iluminada solo por velas, y en el centro, un círculo de sal rodeaba una mesa metálica. En ella, yacía un cuerpo encapuchado, con su piel tallada en patrones intrincados. Me acerqué y, cuando destapé el rostro, me encontré con mi propia cara, deformada y sin vida. Sentí un terror indescriptible. Al girarme, figuras encapuchadas salieron de las sombras, rodeándome. La hermandad siempre reclama a los suyos, dijo uno de ellos. Mi cuerpo se paralizó cuando las velas se apagaron, y solo los ojos brillantes de las figuras permanecieron en la oscuridad. La hermandad me había atrapado, y esta vez, no había escape. Lo último que escuché fueron mis propios gritos mezclados con los suyos, mientras todo se desvanecía en la sombra. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.